Hola, en este último video les estaré hablando sobre los contratos de garantía, empezando por el contrato de fianza. Este es un contrato accesorio, o sea que va a depender de otro para que exista, con el cual se estará respaldando el cumplimiento de una obligación principal en caso de que el deudor principal no pueda cumplir con esta obligación. Se considera una garantía personal. En los elementos, vamos a tener el consentimiento, que va a ser la unión de la voluntad de los dos sujetos que van a participar aquí, que es el fiador y el acreedor. Se requiere de un consentimiento expreso. El objeto va a ser el cumplimiento de la obligación principal. Es la realización de un hecho o prestación de una cosa que realizará el fiador cuando el deudor principal no pueda cumplir con la obligación. La forma es libre de forma, con excepción de la fianza legal y judicial. Estas deberán de ser en forma formal. ¿Ok? Vamos a tener a los sujetos, al fiador y el acreedor o beneficiario. El fiador es la persona física o moral que contrae la responsabilidad de respaldar el cumplimiento de una obligación que el deudor no pudo llegar a cumplir. Se obliga a responder de una deuda ajena con el propio crédito. Asegura el cumplimiento de una obligación contraída por otra persona. Debe de presentar la capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. Por otro lado, tenemos el acreedor o beneficiario, quien es la persona física o moral a quien se le otorga la póliza del cumplimiento de la obligación. En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando el contrato no se haya constituido. Vamos a tener los tipos: legal, convencional, judicial, gratuita y título oneroso. La legal es impuesta por la ley con el objeto de asegurar el cumplimiento de una obligación. La convencional es convencional la fianza que se otorga de común acuerdo entre ambas partes. La judicial la impone el órgano jurisdiccional. La gratuita es cuando el fiador no recibe ninguna retribución por el cumplimiento de la obligación, y el título oneroso, por el contrario, es cuando el fiador recibe una retribución por el cumplimiento de la obligación. Extinción. Se puede extinguir al mismo tiempo y por las mismas causas de la obligación principal, o sea, del contrato principal, porque el acreedor conceda al deudor una prórroga. Si la reducción de la obligación principal extingue la fianza en la misma proposición, cuando el acreedor no exige judicialmente al deudor el cumplimiento principal dentro del mes siguiente a la expiración del plazo, o cuando el acreedor deja de promover por más de 3 meses el juicio entablado contra el deudor. ¿Ok? El segundo, vamos a tener la prenda, el cual es un contrato accesorio por el cual se garantiza el cumplimiento de una obligación con un bien mueble. Se considera una garantía real. Los elementos, vamos a tener el consentimiento, va a ser el acuerdo de voluntades entre el acreedor prendario y el deudor prendario. El objeto va a ser dar o entregar la cosa dada en prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación, y la forma, se requiere que sea de forma formal. Los sujetos, vamos a tener al acreedor prendario y al deudor prendario. El acreedor prendario es a quien se le va a dar el bien o la cosa para garantizar el cumplimiento de la obligación. Este tiene la obligación de conservar la cosa dada en prenda, restituir la cosa y responder del saneamiento para el caso de evicción. ¿Qué es el saneamiento? El saneamiento es regresar a la persona a quien se le quitó un bien por evicción el dinero que pagó por el bien, así como también los gastos que haya generado este bien. Esto no se hace con mala fe. Y el deudor prendario es quien va a dar el bien mueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. Este no podrá estorbar ni perturbar al acreedor
en la posesión de la cosa, deberá de pagar o en su caso restituir al acreedor el importe de los gastos para conservar la cosa, deberá sustituir la cosa o prenda por otra si ésta se pierde y deberá de defender la cosa en caso de que el acreedor sea perturbado en la posesión. Los tipos vamos a tener con desplazamiento, sin desplazamiento, crediticia y mercantil. ¿Ok? Aquí también faltó la civil. Con desplazamiento, el bien mueble se entrega al acreedor prendario y este tendrá que restituirla una vez que cumpla con la obligación. Sin desplazamiento, el bien mueble queda en el poder del deudor. Crediticia, su garantía es un título de crédito. Mercantil es destinado al comercio y la última que faltó es la civil. Siempre que la prenda no sea mercantil se deberá de regir por el Código Civil. Y la extinción. ¿Por qué se extingue? Se puede extinguir cuando se cumple con el cumplimiento de la obligación principal, del pago o la prestación, cuando se cumpla, por declararse la nulidad por rescisión, la remisión, confusión o compensación. Y bueno, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Como ya se había dicho, los contratos accesorios van a depender de otros. En caso de que el contrato principal se termine, este también. Y por último, vamos a tener a la hipoteca. La hipoteca es un contrato accesorio por el cual se garantiza el cumplimiento de una obligación con un bien inmueble. Se considera una garantía real. Aquí, un deudor deja como garantía un bien inmueble a quien le hace un préstamo, para que si no cumple con el pago de este préstamo, el acreedor podrá poner en venta el inmueble que se dejó como garantía. Vamos a tener a los elementos, el consentimiento, unión de las dos voluntades. Aquí el deudor debe de estar consciente de que si no paga lo que se le prestó, va a perder el bien. El objeto va a ser la transferencia del bien inmueble, que va a servir como garantía, y la forma se requiere que sea de forma formal. Los sujetos, vamos a tener al acreditante, acreedor y el acreditado, el deudor. El acreditante es el titular del derecho real de hipoteca. Este tiene la obligación de poner a disposición del acreditado el importe del crédito, recibir los pagos que realice el acreditado, elaborar y enviar el estado de cuenta, solicitar el pago anticipado del importe del crédito. Este tiene el derecho de solicitar el pago anticipado del importe del crédito en caso de que vea que los recursos que se le prestó al acreditado no estén siendo utilizados de manera correcta. Después tenemos el acreditado, que es el responsable de cumplir con la obligación y deja como garantía un bien inmueble. Este tiene la obligación de realizar el pago de la cantidad del objeto del crédito de manera establecida en el contrato, pagar los intereses ordinarios y moratorios, contratar un seguro de vida que garantice el importe del crédito y un seguro que ampare el bien otorgado en garantía y disponer de los recursos de la forma pactada en el contrato. Eso tiene como obligación. Tipos, vamos a tener los voluntarias, hipotecas voluntarias, necesarias, ordinarias, excepcional, inmobiliaria y mobiliaria. Las voluntarias van a ser convenida entre ambas partes. Las voluntarias. Las necesarias, por disposición de la ley, están obligadas a cumplir ciertas personas. Son las que están obligadas a cumplir ciertas personas. Las ordinarias son hipotecas que se adaptan a las condiciones típicas de la ley. Excepcional se constituye como una garantía de una obligación incierta o determinada. Inmobiliaria sobre bienes inmuebles. Y la mobiliaria son bienes muebles, pero a diferencia de la prenda, estas no se van a entregar.
Y por último, ¿por qué se puede extinguir? Se puede extinguir cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se extinga la obligación, cuando se resuelva o se extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado por expropiación del bien por causa de utilidad pública, cuando se considere que el bien es parte de la cultura nacional o por remate judicial de la finca hipotecada, por remisión del acreedor o por prescripción de la acción hipotecaria. ¿Ok? Y ya por último, aquí están los ejemplos de fianza, prenda e hipoteca. Pues esto ha sido todo. Este fue el último contrato y espero que hayan entendido todo sobre los contratos. Es un tema muy largo, lo sé. Y ya cuando alguien les hable de algún contrato ya no estén perdidos, como yo lo estuve en algún momento. ¿Ok? Y eso es todo. Bye.